La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Ofreciendo una disculpa porque aquí ya llevamos como hora y media. Está grabado y debe presentarse lo que no sale en este momento. De intervenciones de diferentes dirigentes campesinos, indígenas, dirigentes hombres y mujeres, comunidades afro, etcétera, con críticas y aplausos sobre nuestra política agraria relativa a la reforma agraria, es decir, al cambio de posesión de la tierra, de manos de terratenientes, de gente violenta, de gente que ha querido voluntariamente vender su tierra pensando que es mejor hoy que estén en manos del campesinado que en la incapacidad de ponerla a producir, incluso que herederos ya no hay que quieran estar en la tierra y entonces están encartados algunos padres de familia que aman la tierra y la producción, pero que ya no ven que en su familia pueda seguir ese trabajo y entonces prefieren, y hay que aplaudirlos, que una comunidad campesina pueda encargarse de la producción y de esa misma tierra que quieren. Es un cambio, porque aquí Felipe Harman de la Agencia Nacional de Tierra nos ha dicho que de cada 3 ofertas que se hacen para comprar tierra, una dice que sí, ¿cierto? Y eso no es un número bajo. Si comparamos que por la tierra mataron 300,000 campesinos en mediados del siglo XX. Es alto, indica un cambio en la sociedad y ojalá nos permita pacíficamente modernizar y democratizar la tierra en Colombia, la tierra fértil. Ha existido otra discusión porque el primer punto del acuerdo de paz de la FARC habla, y esos son nuestros objetivos, de 3 millones de hectáreas entregadas en reforma agraria, es decir, de cambio de posesión de la tierra, mayoritariamente al campesinado, pero también de titulación, que habla de 7 millones de hectáreas, mucho más, que tiene que ver con gente que ya posee o poseía legítimamente tierra en selvas, en zona andina, en el Caribe, comunidades o campesinos más individualmente, y entonces son los objetivos, 3 millones en reforma agraria, 7 millones en titulación de tierras. ¿Qué ha logrado el gobierno hasta ahora? Venía una discusión de claridad de las cifras. El gobierno ha logrado tener, por diversos métodos, en el fondo de tierras, ahora es propiedad del gobierno, de la nación, 569,000 hectáreas, dice aquí, que frente a las 3 millones de hectáreas, si cogemos esa cifra, pues ya es una cifra elevada. En porcentaje, casi el 20% del total que debemos tener. Debía conseguirse en 4 gobiernos. Santos una parte, Santos tuvo 0. Duque indudablemente era importantísimo porque ya había madurado el fast track, etcétera, que le tocó a Santos. En el fast track, Santos no presentó las normas de reforma agraria. Y eso es ponerle conejo. No sé si el Congreso lo hubiera aprobado o no, pero no presentó el punto 1, que creo que es uno de los más importantes. Y nosotros presentamos normas, pero nos las empapelaron allá la señora Catherine Miranda y la ministra de Agricultura que yo nombré. Pero aún así, tenemos 569,000 hectáreas, que es ya un buen porcentaje que hay que aumentar en lo que queda del gobierno y ojalá el próximo gobierno complete
Luego, si el próximo gobierno llega a hacer trizas la paz, se tira la paz en Colombia. Si el próximo gobierno profundiza el cumplimiento del acuerdo de paz, pues yo creo que lo podría lograr ya con los niveles con que le dejamos. Que aún no son estos los definitivos porque hay que hacer un mayor esfuerzo. Yo creo que podemos llegar al 1.000.000 de hectáreas. Y en esa medida, comprando voluntariamente, cogiendo baldíos que están ilegítimamente tomados por terratenientes, no nos están ayudando los jueces en general. El acuerdo de paz habló precisamente porque los jueces no están tomando decisiones, sino guardando en el escritorio los procesos. Que hubiera una jurisdicción especial agraria. Sigue durmiendo el sueño de los justos el proyecto de ley. El Congreso no lo está aprobando, incumpliendo la declaración unilateral de Estado entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mi canciller Leiva me pidió que no dijera que esto está pasando, ahora entiendo por qué. Pero hay que hablar con la verdad. Y hay que decirle al Consejo de Seguridad la verdad de lo que está pasando. Para bien, hemos logrado cosas, pero también para mal. Están impidiendo que se cumpla la totalidad del acuerdo de paz con la FARC. Entidades del Estado que están obligadas por la declaración unilateral de Estado a cumplir las 3 ramas del poder público porque es de Estado. Me critican porque yo hago esta denuncia y me dicen, pero usted es el gobierno, ¿por qué no lo hace? Porque la ley no la hace el gobierno, porque las decisiones judiciales no las hace el gobierno y porque el gobierno viene siendo acorralado por una clase política que no quiere que se cumpla el proceso de paz. Ahora, eso significa que luchamos. Lamento, Felipe, que en la gran movilización enorme el 1 de mayo no vimos mucho campesinado, porque esto es parte de la movilización. Ahora tiene que salir. La reforma agraria es un movimiento social, no una decisión institucional meramente. Ya hay 1.000.000 de usuarios, llamémoslo así, de solicitantes de tierra. Pues ese 1.000.000 tiene que saber que hay que salir a las calles. Imagínense 1.000.000 de campesinos. Que se puede saber entonces para dónde vamos. Me están atacando con fuerza y me quieren matar, es la verdad. Ahí hice unas denuncias hoy. Pero el tema entonces es que estamos en la mitad, más o menos, casi llegando a la mitad. Problemas, no solo los que ya he mencionado. La tierra de los paramilitares que entregó a la justicia como parte de su proceso de paz que hicieron con Álvaro Uribe Vélez, en la ley de justicia y paz, parece que se la robaron. Parece que sigue en manos del Clan del Golfo, que son herederos del paramilitarismo, o de políticos o testaferros del narcotráfico. El señor Duque le devolvió, no dije que Duque, dije o sus funcionarios, no estoy muy seguro. Duque parece que no se daba mucha cuenta de su propio gobierno. Le devolvieron la tierra que entregaron los paramilitares a los narcotraficantes. Por eso ahora cuando vamos a haciendas que deberían haber sido entregadas al campesinado, por ejemplo, hace 29 años la hacienda Bellacruz, que fui, ya no me acuerdo si el viernes, no fue, viernes pasado, en la Gloria César, fue el viernes pasado, pues esa la tenía un testaferro del paramilitarismo, junto a la base Morrison del ejército. Yo tuve una experiencia personal ahí, me asusté. La base Morrison en el pasado se entrenaban los paramilitares, que mataron 200 sindicalistas de La Palma. Yo alcancé a ver unos montados con pistola al cinto, montados en caballo en el barrio 1 de Mayo de San Alberto, donde dormía. Bueno, pero ahora
esas fincas, esas haciendas debieron ser del campesinado, no ahora, hace tiempo. Las víctimas de la hacienda Bellacruz lucharon 30 años, muchos murieron en el camino para que la hacienda Bellacruz, que ahora se llama de otras maneras, quedara en manos del campesinado. Las víctimas de una toma paramilitar que quemó a todos sus ranchos diciendo que eran invasores. Ahí veía a la señora Canal diciendo lo mismo ahora. Y salieron desalojados, no sé si hubo muertos o no. Después mataron un poco de gente. Bueno, y ese solo es un caso, no voy a hablar de todos porque me quedo aquí, no sé, termino mi mandato y no he terminado de decir lo que ha pasado en ese tipo de cosas. Por tanto, tenemos que saber cuánta tierra se ha restituido para víctimas, cuánta, Gloria, hay una cifra. Dime rápido porque... Dime. Presidente, a la fecha nosotros hemos demandado aproximadamente 6.300.000, 400.000 hectáreas. Como usted sabe, uno es el trámite administrativo, luego pasa a fase judicial entre ruta individual y ruta colectiva. En ruta individual, que es campesinos y colectivos campesinos individuales o colectivos campesinos, hemos decidido, hemos inscrito en nuestro registro aproximadamente 175.000 hectáreas, es decir, que tienen decisión de fondo y que van a pasar a demanda. De esas, en este gobierno… Van a pasar a demanda. Van a pasar a demanda. Hemos demandado 138.933, 138.000 en ruta individual, es decir, ley 1448, y ya pasaron a demanda, es decir, ya radicamos ante despachos de restitución. En este gobierno, 6.569.000 hectáreas para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Exacto, pero aquí, para claridad de la gente, las 6.400.000 son para titular, de acuerdo a la terminología. Titular, es decir, son reservas indígenas. La señora Cabal dice que son los mayores terratenientes, se le olvida que esa tierra no es para producir. En general, por el volumen, no toda, están en la selva amazónica y en otras selvas, que no se deben producir porque entonces se muere la humanidad. La señora no sabe eso todavía. Y entonces no hay que confundirse. Entonces, ¿de dónde están? Colombia en tierra fértil tiene 15 millones de hectáreas, entonces estas 6.400.000, ¿dónde iban a estar? No, tienen que ver más con el cuidado de la vida, igual de importante que producir alimentos, cuidar el agua, cuidar la selva amazónica. Así es. No hay mejores comunidades que cuiden la selva que las comunidades indígenas y las comunidades afro cuando no los engañan los paramilitares. Presidente, quisiera agregar la cifra de las sentencias, que me parece también muy importante. Este no lo tenemos al 30 de abril, sino al 31 de marzo. Los jueces en ruta individual ya restituyeron en este periodo de gobierno 77.932 hectáreas en ruta individual, es decir, campesinado, ley 1448, y 164.660 hectáreas, que corresponden a 18 casos, para pueblos indígenas y comunidades negras. Entonces yo quiero aquí ver… Esto es aparte de la reforma agraria, esto es obligado por la ley. Esta es la ley de justicia y paz, que es la que hizo el mismo Duque con el Congreso de la República para hacer la paz con los paramilitares. Después los traicionaron, porque apenas, y fue nuestra petición como senadores, en eso me acompañó Rafael Pardo, recuerdo, el señor Velasco Benedetti. Ahora dicen que porque soy amigo de él, ustedes inventan vainas. Me acompañó Gina Parodi, otros, valientemente, porque incluso eran del uribismo, y pidieron y presentamos un proyecto alternativo de justicia y paz, y obviamente nos derrotaron, en donde nosotros exigíamos que para dar beneficios jurídicos había que decir la verdad. Ahí fracasamos en el Congreso, pero la Corte Constitucional, que tomó en manos este proyecto de ley, esta ley puso, tienen que decir la verdad. Inmediatamente los extraditaron. Y comenzó la traición al proceso de paz de los paramilitares, que ellos hoy denuncian, muchos de ellos.
miren la diferencia de las cifras. De 6.300.000 que agencia el gobierno, los jueces solo han entregado 164.000. O sea, la justicia está guardando los procesos. Y de 138.000 para el caso campesino, que es reforma, no es reforma agraria porque es devolverle tierra al campesinado que antes la tenía, solo han 177.000, o sea, la mitad, ¿cierto? Es más o menos lo que alcanzo de percibir. Entonces la justicia, el juez común y corriente está guardando los procesos por colapso judicial, porque no prioriza este tema o por otras razones donde los despojadores actúan. Por eso en el proceso de paz se pidió un régimen, una justicia especial, una jurisdicción, viene el médico hablando aquí en términos jurídicos, una jurisdicción rural especializada en este tema. El Congreso de Colombia de hoy, a pesar de que está en la declaración unilateral de Estado presentada por el presidente como jefe de Estado, es decir, a nombre de los tres poderes que incluye el Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno, no quiere cumplir el Congreso de la República actual, en su mayoría. Eso sin cumplir la declaración unilateral de Estado. Había dicho aquí que mi canciller Leiva no quería que yo dijera esto en el Consejo de Seguridad. Tenía ahí un amigo de embajador ante el Consejo de Seguridad. Pero esto debe decirse en el Consejo de Seguridad. Ah, que nos vas a sancionar, sí, pero es que el Estado no debe incumplir. Si no hay una sanción y es de tipo de la justicia internacional. Y en esa medida el presidente debe decir la verdad. Y ese va a ser mi próximo informe al Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad no sabe toda la verdad. Se la ocultaron. Y estas cifras son parte de esa información. No se está cumpliendo la declaración unilateral de Estado en el punto 1 del acuerdo de paz, que habla de 3 millones de hectáreas y de 7 millones de titulaciones, y de retornar la tierra al campesinado en la jurisdicción agraria. Estas cifras lo indican. No es culpa del gobierno, como nos quieren echar. Se ha hecho el esfuerzo, pero por norma el que resuelve es el juez, y es pírrica la cifra de eficiencia de jueces alrededor de estas gestiones del gobierno para entregar titulada tierra que se tomaron los paras y otros, la guerrilla también, la FARC, y la tierra agraria donde desplazaron mayoritariamente los paras, el campesinado de Colombia, por millones. Ahora, frente al primer punto, que es la reforma agraria, de los 3 millones de hectáreas que pide el acuerdo de paz, solo este gobierno, porque Santos no cogió sino 0 hectáreas y Duque solo tuvo 13.000 hectáreas para el Fondo de Tierras, este gobierno ha entregado al Fondo de Tierras 569.000 hectáreas y todavía nos falta. Luego, el balance del gobierno del cambio es muy bueno, pero no logra suplir las metas que se habían propuesto, que eran para 4 gobiernos. Y en esa medida no solamente también toca denunciar esto, sino que la señora Katherine no permitió que se discutieran en el Congreso normas que permitieran más rapidez, y este logro nos ha tocado encontrarlo usando diversos métodos. Uno, los baldíos. Alcanza este gobierno a encontrar 1 millón de hectáreas de baldíos, aún falta mucho más, ocupadas por terratenientes. Pero para poder, son las normas,
tontas para impedir que el campesinado tenga tierra, toca que este 1.000.000 de hectáreas pase por juez. Y otra vez estamos en el mismo tema. No actúan, no hay jurisdicción rural. La norma no debió, por lo menos en casos donde no hay oponente, es decir, nadie pelea contra que se le devuelva al campesinado víctima de la violencia tierra, no debería pasar por un juez en una decisión administrativa, no lo permiten. Y entonces lo que se está impidiendo es la restitución de la tierra y la indemnización de las víctimas. Y eso significa violencia, como lo estamos viviendo en los campos. Porque la paz significa garantías de no repetición, indemnización de la víctima y verdad. Principios universales que el Estado colombiano no está cumpliendo. Por eso quieren derribar el gobierno, porque hay todo un movimiento en contra de la restitución de las tierras. ¿Quiénes son los poseedores ahora, en estos días de la tierra? Los mismos despojadores, con complicidades con congresistas, con complicidades con funcionarios del gobierno de Duque, con los mismos despojadores que ya dije. En esto yo cité como parte del proceso de paz al paramilitarismo que hoy conocemos, que firmó su acuerdo de paz con Uribe. Se reunieron hace unos días en Córdoba. Tenemos unos delegados en ese diálogo, en esa mesa que he llamado de finalización del acuerdo de paz, porque quedó en punta, lo traicionaron. Ni sus bienes están en manos de los campesinos, ni la verdad completa está, se ha avanzado mucho, ni sabemos de garantías de no repetición. Señor Botalón, ex paramilitar, seguramente también traicionado, no conozco la historia, descendiente del paramilitarismo de Izaza, uno de sus hijos fue muerto, como nuevo paramilitar en el Magdalena Medio por la Policía Nacional, aliado con un señor Zeus, que era un coronel de la policía. Ellos denuncian que fueron los del Clan del Golfo, porque venían integrándose al Clan del Golfo, denuncian que fueron asesinados. Una libreta de uno de ellos tenía los nombres de coroneles y oficiales de la policía que lo ayudaban en su esfuerzo paramilitar de la brigada que tiene al norte de Santander y otras regiones, y la agenda fue desaparecida después de que lo capturaron. Las historias de Colombia. El Clan del Golfo, sobre esta base y sobre la ofensiva que ordené contra el Clan del Golfo, que acabo de sacar, son casi 180 militantes, no, porque ellos no son políticos, ellos creen que sí, respondieron con el plan Pistola, con una creencia, y Botalón respondió entrando al hotel que él no, pero sí sus hombres, a amenazar a nuestros funcionarios de la reforma agraria en Puerto Boyacá. Y ahí están las consignas, en donde están los letreros de la ANT para entregar tierras al campesinado. Es decir, respondieron matando gente, matando líderes sociales de Colombia Humana, entre otros, y matando policías, como 30 y pico, y tratando de impedir la reforma agraria en el Magdalena Medio. Yo les tengo que decir que por ahí el gobierno no se arrodilla, porque están intentando es matar e impedir nuestro programa para ver si nosotros les damos fin a la extradición. Nosotros no damos fin a la extradición si no hay un proceso de paz avanzado. Y un proceso de paz avanzado no se hace matando policías. Entonces dice ahí la extrema derecha que no estamos haciendo nada
por la vida de los policías. Y el gobernador de Antioquia pide militarizar las regiones donde está el Clan del Golfo en Antioquia. Espero que hoy definan finalizar la violencia de matar policías y el señor Botalón decida si quiere negociación, que no puede ser sino jurídica, que en sus territorios haya prosperidad, como el mismo presidente ha dicho, pues también dejar de ejercer violencia contra el campesinado en el Magdalena Medio y nuestros funcionarios. Incluso voy un poco más allá, porque el Clan del Golfo es el heredero del incumplimiento de Álvaro Uribe Vélez al acuerdo de paz que él mismo firmó en Ralito, pero que lo traicionó. Y eso implica que la mesa que finaliza ese proceso de paz, que debe entregarnos verdad, indemnización a las víctimas y garantías de no repetición. Si la indemnización a las víctimas se la robaron en el camino los mismos funcionarios del gobierno pasado, pues ver dónde está la tierra y que nos ayuden, porque ellos saben que entregaron. Y en el caso de otros hechos deben decir la verdad, que no ha aparecido aún, aunque sabemos que parte sí y mucha. Garantías de no repetición es que los paramilitares herederos del paramilitarismo respeten esos acuerdos de paz que ellos mismos firmaron. El incumplimiento del gobierno Uribe no significa que no den garantías de no repetición. Y estoy pensando, y lo digo en público, porque yo les di un listado como gestores de paz, pensando ellos que quizás salían de la cárcel, que no, porque la ley no le da esa connotación a la figura, puede ser, puede que no. Gestor de paz es ayudar a hacer la paz, aún estando presos. Y eso hay que verlo, si presos ayudan a hacer la paz. Pero estoy pensando en que puedan salir 2 de ellos. Si se comprometen a que el proceso que finaliza Ralito se finiquita realmente en Colombia e incluye miembros del Clan del Golfo y están incumpliendo ese acuerdo. Ahora, que los dejan estar en la JEP o no, esa es otra de las circunstancias difíciles de la paz de los paramilitares y de la FARC, que se hizo después. Porque en el acuerdo de paz de la FARC se constituye la JEP, pero no exclusivamente para juzgar FARC y miembros del ejército. Ahí no dice eso. Y si lo han reducido a eso, es un incumplimiento del acuerdo de paz en Colombia. Ahí lo que han dicho es que hasta narcotraficantes deben ir a la JEP si tienen algo que decir acerca de la verdad. ¿Por qué no está pasando? ¿Quién le tiene miedo a la verdad en Colombia? Desde el Estado, que hasta prohíben que los paramilitares, los narcotraficantes, a veces son los mismos, vayan a la JEP, los terceros que llaman, de buena fe o de mala fe. Eso es un incumplimiento del acuerdo de paz, que es declaración unilateral de Estado, y la máxima instancia, no le estoy obligando, pero me parece que en función de ese acuerdo debe definir si una declaración unilateral de Estado es una norma subordinada a leyes colombianas. Hasta donde yo he leído, eso no es cierto, incluso ni a la Constitución, porque es un compromiso con la humanidad a través del Consejo de Seguridad, e incumplirlo, como le iba paseando a Francia, que se arrepintió de incumplir su propia declaración de Estado alrededor de las pruebas nucleares,
lo llevó a modificar su propia norma. Aquí están impidiendo que se modifiquen las normas. Y eso debe decirlo el jefe del Estado, así no le guste a muchos. Porque la reforma agraria, vuelvo al tema, debe cumplirse. Los ex jefes paramilitares, porque cumplieron mucho sus condenas, y yo no puedo tratar al que ha cumplido su condena como un criminal hoy. Podemos hablar del pasado, pero el que ha cumplido su condena hoy es un hombre libre o una mujer libre. Cumplió su condena. Y entonces estas personas tienen una obligación ética, y es que su propio proceso de paz se cumpla. Y está en beneficio de, después de la sentencia de la Corte Constitucional, del campesinado víctima y en general de las víctimas en Colombia, de la verdad y de la garantía de no repetición. Entonces, ese tema en la mesa tiene que resolverse. Bien, más o menos estas son cifras con su más, con su menos. El 1.000.000 de hectáreas de baldíos ya debería estarse entregando al campesinado y tendríamos 1.500.000, que es la mitad del acuerdo de paz y que es lo que nosotros nos propusimos. Jueces nos están impidiendo cumplir la meta y no debe ser. Hay que seguir con más tierra, obviamente, seguir el proceso, pero las cifras están aquí. El gobierno ha conseguido 1,5 millones de hectáreas, 500.000 está en el Fondo de Tierras del gobierno, lista para entregar a campesinos, y usted, Felipe, tiene que garantizar que la entrega de tierras al campesinado, que hoy llega a 200.000 hectáreas, pues llega a las 569.000, porque no se nos puede quedar también embolatados en nosotros, porque el registro de la superintendencia, porque hay que meter en las escrituras, si los campesinos a los que le hemos entregado la tierra, pero no tienen aún título, ojo, el título tiene que estar en la Oficina de Instrumentos Públicos, no es un papelito que un gobernante de derecha con ganas de sangre, si es que llega, espero que el pueblo colombiano no se le ocurra devolvernos a la sangre y a los falsos positivos y a todo eso, puede perfectamente revertir y se tira la reforma agraria. Y esto el campesinado aquí presente tiene que saberlo, No todos los que se suponían que eran aliados son aliados, no todos. A mí me traicionan funcionarios del gobierno cada rato, y terriblemente, apuñalados a fondo para matarme, me quieren matar. Pero entonces se necesita la presión social, porque ese es al final los cambios lo hace es el pueblo. Aquí puede haber gente con mucha voluntad, pero sin el pueblo no hay nada que hacer. La responsabilidad de Felipe es entregar la tierra titulada completamente al campesinado para que no sea revertible. Hay que hacer veeduría de eso. En Medellín hubo una reunión, estas son mis infidencias, después me van a decir, compruébele, porque Medellín hubo una reunión parecida a la de Leiva, y están ligadas, hecha por la Junta del Narcotráfico, y está esa en Abu Dhabi, no en Dubái. Allí asistieron una parte del ELN en su proceso de degradación, y el Clan del Golfo, una parte, no hablemos de todos, y unos funcionarios, no eran armados, son civiles, algunos elegidos por el pueblo en algunas regiones, y su decisión es matar al presidente, para que lo sepamos. Y la decisión que está en la otra parte, más civil, más extranjera,
la Junta del Narcotráfico es extranjero también, es tumbar al presidente o matarlo. ¿Y el por qué? No es más sino porque nosotros estamos cambiando esto, de verdad, y porque vamos hacia la verdad, y va saliendo, y queremos que llegue, y porque vamos hacia la entrega de la tierra al campesinado, y no quieren, y porque vamos a que esa verdad, como el sol, achicharre a los vampiros. Los vampiros se achicharran con el sol, no con las armas, aunque hay que tenerlas, las públicas. Todo vampiro desaparece con el sol y está saliendo el sol, entonces están desesperados. Dejo ahí, entonces termino, para que ustedes sepan. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.